hablando de nutrición y de salud y de obesidad y todo esto, por supuesto ya está Belencita Otero, como siempre, para darnos consejos ¿Qué de tal, cómo Robert? comer y qué comer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Robert. ¿Qué tal estos datos, verdad? Los estoy escuchando. Tristes. Muy tristes, muy tristes. Y justamente yo les traigo un tema que tal vez nos va a hacer pensar si podría solucionar esto un poco. Ajá. Por ejemplo, Robert, si yo te hablara de cruzar un pez con un jitomate para que el tomate resistiera más las heladas, poniendo un gen de este pez, o, por ejemplo, una bacteria en una flor para que soportara más las plagas, Ajá. o más, ¿no? Más macabro el Ajá. asunto, un gen de pollo para que la papa sea más resistente a enfermedades. Te podría yo decir que estás viendo muchas películas, pero no, platícamelo. Te platico, Robert. Esto no es ciencia ficción. Desde 1990 se hizo el primer alimento transgénico en el Reino Unido y fue una levadura. Ya para el año 1992 salió al mercado un queso vegetariano y 3 años después un jitomate modificado. Así como el que me decías. Ah, como el que te decía. ¿Qué tal, Robert? Y bueno, ya para el 98 alrededor de 60 cultivos de soya ya existían. Ya para el año del 2007 se estima que 23 países cuentan con cultivos transgénicos, principalmente de la soya. ¿Y qué son los alimentos transgénicos, Robert? Son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente, con una ingeniería genética. Es decir, en términos coloquiales, un alimento que se le ha incorporado un gen de otro alimento para producir características deseadas de alimentos que se han alterado genéticamente. O sea, que pueden ser más nutritivos o que pueden resistir más a las inclemencias del tiempo, como tú decías. Los alimentos que al día de hoy se han modificado genéticamente son tomates, bueno, jitomate, papa, calabaza, maíz, soya y bueno, muchísimos más que si quieren más información pueden entrar a la página de la FDA y ahí hay un listado de todos los alimentos que al día de hoy se han modificado genéticamente. Este tema ha generado mucha controversia. Yo les traigo una parte de qué beneficios podría tener el empezar a tener más de estos alimentos en el mercado. Uno, alimentos más nutritivos y apetitosos. Lo que ¿Son más ricos también? También, decir, bueno, que tenga más sabor a jitomate el jitomate. Entonces, eso podría ser y que tenga ciertas características nutritivas mejores de el original. Que sean resistentes a sequías, a enfermedades y por esto que requieran menos recursos como agua, fertilizantes. Por supuesto, donde más se ha trabajado es en la disminución en uso de pesticidas. Hay un aumento también en de alimentos de bajo costo, Robert. Es decir, cuesta menos hacerlo y los puedes poner a la venta a mayor volumen y a un precio más accesible. También un crecimiento más rápido de ciertos alimentos y de plantas y animales también. Y bueno, ¿por qué no hablar de ciertos alimentos medicinales que se pudieran usar como vacunas u otros medicamentos, ¿no? Oye, y todo esto de la controversia que decían, o sea, por parte de beneficios ves ganar por todos lados, ¿no? En cuestión de salud, en cuestión de economía, pero la está bronca la parte negativa. Sí, hay negativo. Que aquí hay un punto bien importante. Al día de hoy no hay estudios que se reporten de algo que le haya generado al ser humano al consumir este tipo de alimentos. Eso es muy importante. Afectaciones a la salud no hay registradas. Hasta el día de hoy no. Pero sí se sabe de los riesgos potenciales, Robert, que son especies modificadas para crear alimentos transgénicos que nos puedan producir daños involuntarios a otros organismos o a nosotros mismos. O sea, a lo mejor un jitomate que llegue una abeja, ¿no? Que está modificado, le puede generar un daño a no solo a los seres humanos. Que la creación de plantas modificadas genéticamente con machos estériles, es decir, que se vaya acabando cierta generación, especie, al nosotros estar modificando, jugando un poco con esta genética natural, ¿no? Y toda la consecuencia que esto traería. Que existe también la posibilidad de que esos genes, al ponerlos en un alimento, nos puedan generar alguna reacción alérgica. Porque de repente uno dice, bueno, pero si le pones más sabor al jitomate, pero no sabemos si al ponerle más sabor al jitomate nos puede hacer daño a los seres humanos. La verdad que estamos experimentando, yo creo que ahí cada quien es una decisión muy personal y hay que documentarse. Y hay que documentarse. Ahora, lo que sí es bien importante es que todos estos alimentos están llevándose a cabo con pruebas muy exhaustivas de los alimentos. Ya es una realidad. En Estados Unidos hay muchos cultivos de soya, de maíz, de centeno. Es algo que no creo que debamos de cerrar, es decir, que podemos analizar como
sociedad si nos diera algún beneficio o no, y que ya es una realidad. Pues se los presentamos como opción, ¿no? Ahí está la página de la FDA para que usted pueda conocer ahí más. vienen toda esta parte, aunque no sabemos todavía si hay efectos nocivos para la salud, pues investigar siempre nos va a dar las herramientas para después decir si lo consumiría o no lo consumiría. Vamos a ver qué tal, Robert. Y bueno, siempre hay que recordar que los alimentos deben de ser nuestra mejor medicina y, ¿por qué no? Si quieren algo de información de esto, con gusto envíenos un correo a info@lanutrióloga.com y se los hacemos llegar el link de la FDA. Pero es un tema interesante, muy controvertido. Claro. Vamos a investigar de él. Perfectísimo, Belecita, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Y gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa comercial, regresamos con más. Estamos en la